David. Esperar un momentico más mientras se terminan de conectar los demás. Bien, antes de comenzar, quiero recordarles dos cositas. Primero, pues vamos a ir aquí a la clase, voy a ir a 11C. Alguien está asignando. Bueno, les quería comentar lo siguiente. Dentro de unidades didácticas vamos a encontrar, nuevamente les insisto, porque sí quiero que todos sepan lo siguiente. Ya están todas las clases que hemos trabajado desde el 1 hasta el 5 de febrero. Y también les subí el plan de clases del primer periodo para que lo tengas como referente, las temáticas que vamos a trabajar. Sería lo primero. Lo segundo, también recordarles que ya en esta semana, Dios mediante, el día jueves estaremos haciendo el primer diagnóstico de materia y tabla periódica. Materia y tabla periódica. 10 preguntas. Voy a mirar si, bueno, como la clase demora 40 minuticos, si le solicito al profe anterior que me regale unos 5 minuticos de su clase antes. ¿Con qué tienen clase el jueves a la tercera hora? A la segunda hora, perdón. ¿Qué clase tienen el jueves? Economía. Ciencia económica. Economía, pero es una sola horita, entonces me da cosa incomodarme. Bueno, ahí miramos porque igual después de la tercera hora viene el descanso, entonces ahí miramos a ver si cuadramos más bien con el de la cuarta hora, por si alguien necesita más tiempo. Bueno, recordarles eso. ¿Para qué, profe? Perdón, que yo acabo de entrar. Sí, para el jueves de esta semana, si no sucede nada, porque a primera hora el profe Mario me estuvo comentando pues que había una reunión con el profesor Rugero en el día de hoy para terminar de ultimar detalles, porque el sábado comenzamos ya con el simulacro. Con pre-IFE, perdón. Comenzamos con pre-IFE, entonces me imagino que nos irán a informar el horario, qué asignaturas se van a trabajar el sábado y todas esas cosas. ¿Verdad? Bueno, hoy, como todos los días de nuestra vida, vamos a comenzar dándole gracias y pidiéndole al que todo tiene y al que todo da, nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a, un segundito, voy a bajarle aquí a esta musiquita de fondo. Vamos a tener interrupción aquí. Enséñame, Señor, a dar lo mejor, sin esperar nada. Enséñame a amarte mis semejantes, Señor, y a siempre tener la mano para que sea necesario. En este nuevo día, pido tu bendición para prosperar
saber decidir en tu lugar. Y pido tu paciencia para saber esperar tu respuesta, Señor. Siento mi corazón, siento mi Bien. En ese sentido, jovencitos, la clase de hoy tiene como propósito tres cositas. Número uno, terminar de clarificar algunos pendientes sobre diferencias que hay entre gas ideal y gas real. Estuvimos mencionándolas, relacionando también con la teoría cinético-molecular de los gases, pero no, por decirlo de una forma, no concluimos nada al respecto. Entonces, buscando por ahí en internet, me encontraba un paralelo comparativo muy interesante que tiene 5 características dentro de los gases ideales, que hemos mencionado varias, y 5 características de los gases reales. O sea, van comparando una característica con la otra. Dentro de esas características que hemos nosotros revisado, nos movemos en 3 escenarios. Nos hace falta el tercero. ¿De qué escenario estoy hablando? Precisamente de este. Un segundito. Este mapa conceptual que tomamos como referencia de introductorio la semana pasada, mencionamos todo lo que tiene que ver con las características de los gases, vimos algunas gráficas, algunos esquemas, analizamos algunos ejemplos, relacionamos también con ciencias sociales, estuvimos hablando de propiedades de los gases, incluso recordamos muchísimas cosas de temperatura, hicimos una comparación entre grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, comparación en puntos de ebullición y puntos de congelación para cada una de esas 3 escalas que no son las únicas. Esos son los 2 escenarios en los que nos hemos visto inmersos. Nos hace falta este tercer escenario, que es el que se relaciona con las leyes. Pero no quiero entrar de una a hablar de esto sin establecer una relación categórica, una relación contundente entre las 6 cositas que debo tener en cuenta de los gases ideales, pero también relacionarla con los gases reales. Un segundito, hay alguien que solicita entrar. Cierra. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, me voy a referir a la última, la quinta, que igual si empiezo a mirar, nosotros hayamos explicado, creo, o hayamos hablado algo, atendiendo a la cantidad de partículas que hay en el punto más alto. Vamos a retomar eso. En el punto más alto de una montaña, no sé si te acuerdas. Vamos a colocar aquí una flecha verde en comparación con una flecha roja en comparación. Entonces, ¿qué decíamos? Que en un punto tan alto como Monserrate, por ejemplo, David Romero. Listo, David. En un punto tan alto como Monserrate, en nuestro querido país, la cantidad de aire o la cantidad de oxígeno presente aquí no va a ser igual a la cantidad de oxígeno presente en o a la orilla del mar en Coveñas. Las cantidades no son las mismas, en virtud de aquello que mencionábamos de las columnas de aire, aquello que mencionábamos de los metros sobre el nivel del mar y de nuestra atmósfera. Recuerde que
La palabra atmósfera se abrevia con ATM y habíamos hablado de la presión atmosférica. Entonces no es lo mismo ni la cantidad de oxígeno en este punto ni la cantidad de oxígeno acá. No es lo mismo la altura en este punto verde que en el rojo. No es lo mismo el efecto de la presión atmosférica en el punto verde que en el punto rojo. Y eso que estamos hablando de un mismo país, ¿verdad? Por eso, en este mapa conceptual, aquí, en este paralelo comparativo, me hablan del número de moléculas de un gas ideal. Ya en un gas ideal no puedo hablar de esto, porque este es un gas real. Porque precisamente, entre lo ideal que yo conozco, una relación de amistad, la Constitución Política Colombiana, el Manual de Convivencias de nuestra institución, los cánones que hay en la sociedad para poder vivir en comunidad, precisamente lo manejamos teniendo en cuenta lo que me dice lo ideal, pero lo que cumplimos en la realidad. Lo ideal es que nuestro manual de convivencia esté dado para la presencialidad. Eso es lo ideal. Cómo comportarme, a qué hora llegar, a qué hora debo estar en clases, a qué hora debo salir al descanso, mínimo cuánto debo entrar al comienzo de la jornada en el colegio, a qué hora debo hacer la fila o la formación inicial que hacíamos nosotros en el 2019, ya eso se perdió. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es otra. Por eso el término ideal se relaciona con cumplimiento a cabalidad. Cumplir. Yo debo respetar el semáforo bajo cualquier circunstancia, a cualquier hora. De pronto, si voy por allí a las 3 de la mañana y veo que el semáforo está en rojo, no, a esta hora no viene nadie. Y resulta que si viene alguien y yo me paso ese semáforo en rojo, puedo ocasionar un accidente fatal para la otra persona, para mí y con los que vaya esa otra persona o con los que vaya yo, ¿verdad? O sea, hay que cumplir a cabalidad ese reglamento. Lo real, no. Lo real es lo que desafortunadamente sucede, lo que existe, ¿cierto? Eso es lo real, o como diría el profesor de filosofía, el materialismo versus el idealismo. Lo ideal es que la Constitución Política Colombiana nos diga que somos libres, Bueno, sí, ok, somos libres, pero en estos momentos, o vayámonos 3 mesecitos atrás, o 6 mesecitos atrás, para yo poder salir a comprar al mercado o a cualquier sitio, a cualquier droguería, mi cédula debía coincidir con la de ese día. O sea, ya esa libertad se perdió, pero porque la realidad es otra, del momento es otra, ¿verdad? Lo mismo sucede con un gas ideal y un gas real. El real es aquel que en comportamiento termodinámico, vamos a escribir esa palabrita porque en física con la seño Jenny sí que la van a mencionar y sé que el año pasado también hicieron muchísimo en física con el profesor Clemente. La termodinámica. Esto me enseña, entre otras cosas, por qué se mueven las partículas. Claro, bajo el cumplimiento de algunas leyes que ustedes irán a trabajar en física. Pero de manera muy general, podríamos decir lo siguiente. Si la olla a presión que tengo en mi casa se maneja con una temperatura específica y con un tiempo definido, voy a entender que si la temperatura avanza, el tiempo avanza, la presión interna allá en esa olla, pues va a aumentar. Si esa presión aumenta, pues las partículas se van a mover con mucha más facilidad. ¿Cuáles partículas? Las que hayan logrado alcanzar el estado gaseoso. El estado gaseoso. Pero si una partícula se mueve,
entonces está menos quieta. Si una partícula se mueve, está menos quieta, y si está menos quieta, entonces su energía potencial disminuye, haciéndose casi cero. Esto es una de las generalizaciones más importantes a las que nosotros vamos a llegar cuando ya empecemos a trabajar todas las leyes. Que la temperatura es directamente proporcional con la presión. Que la presión es directamente proporcional con la energía cinética, pero las tres son inversamente proporcional con la energía potencial. Recuerde que en cinética las cosas se mueven. Entonces me enseñaba el profesor Clemente y el profesor Parodi que se calcula cuando multiplicamos la masa por la velocidad al cuadrado de esa partícula sobre 2. En cambio, en el movimiento, simplemente multiplicamos la masa, tenemos en cuenta el lugar en el que estamos. Si estamos en la Tierra, yo hablaré de gravedad terrestre. Si estamos en la Luna, tengo que hablar de gravedad lunar, y yo lo multiplico por la altura, es otra cosa. Y te decía el profesor Clemente y el profesor Parodi, dado caso, sumemos la cinética y la potencial, estoy hablando de por qué se mueven las cosas. Entonces hablaremos de una energía tipo mecánica. Y energía hay de diferentes clases y tipos en nuestro planeta y en nuestro incluso organismo, ¿verdad? Energía de tipo mecánica, cinética y potencial, ¿cierto? En ese sentido, el idealismo y el realismo en cuanto a gases guardan muchísimas diferencias. Otra comparación, para no leer todo esto, la última. Los gases ideales pueden definirse como gases hipotéticos. Por ejemplo, vamos acá a esta figurita que les mostraba al principio, y esta que es categórica. Hipotético, que puede suceder o no. Si yo rompo el sistema de equilibrio en el que está este gas almacenado aquí y aquí, le quito y acciono el émbolo, hago que estas sustancias que están dentro pues salgan. Van a salir más rápido si yo agito el recipiente y presiono el émbolo. Generalmente en estos recipientes aquí debajito dice agítese antes de usar. Lo mismo los desodorantes, o lo mismo algunas pinturas. En la parte inferior del recipiente dice agítese antes de usar, y escuchamos que hay como un balincito. Ese balincito me va a generar que las partículas se convierten más rápidamente allá adentro cuando lo agito. Y si presiono el émbolo, hago que esas partículas se difundan más rápidamente. Esto que está aquí se combine con el aire, que esto que está aquí se combine más rápidamente con la atmósfera, y lo mismo con el humo del cigarrillo del que hablábamos en orgánica, y ese montón de cosas que hacen tanto daño a la salud, ¿verdad? Por eso este paralelo me indica que en ese último aspecto son hipotéticos. Si no suceden unos cambios, pues no pasa nada. Si la temperatura y la presión se relacionan, es porque el volumen es constante. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos condiciones de las leyes. El real, en cambio, me dicen que un gas real es una colección de moléculas en movimiento. No se puede controlar nuestra atmósfera. ¿Cómo voy a controlar yo, por ejemplo? Perdón, me pasé. Acá, ahí tenemos el grafiquito. ¿Cómo voy a controlar yo, por ejemplo, que aquí exista más oxígeno? No puedo, porque la atmósfera existe sin condicionamientos. El real no tiene condiciones. El real existe porque es en este caso, la atmósfera conformada en un 100% por distintos gases en difusión.
entre ellos el oxígeno, el nitrógeno y demás. ¿Verdad? No podemos controlar ni la temperatura aquí arriba, ni la temperatura aquí abajo. Profe, pero si yo puedo estar en Coveñas, pero si estoy en mi casa con aire acondicionado, precisamente, ya el aire acondicionado no es real, es hipotético, como te dicen aquí. Profe, Señor, ¿puede pasar lindo el tablero ese? listo, sí señor, ya lo comparto nuevamente. No te preocupes. Gracias. Ok, sí señor. Entonces, en ese caso, las condiciones que se crean en la naturaleza modifican las situaciones, ¿verdad? Yo puedo vivir en el Polo Norte. Sí, puedo vivir en el Polo Norte, pero ¿con qué condiciones? ¿Será que el termómetro que nos venden aquí en la rebaja, normalito, me sirve para medir la temperatura allá en Polo Norte? No, no me va a servir, ¿cierto? O si pienso llevarme un termómetro con agua, o que funcione con agua, como en la antigüedad, allá se congela porque el punto de ya sabemos, ¿verdad? ¿Cómo es la temperatura norte? Temperatura bajo cero. ¿Y será que nosotros nos podemos morir allá si pensamos que vamos a vivir así con la ropa que tenemos? Entonces entraríamos lo que en biología se conoce como hipotermia, ¿verdad? Literalmente, no podemos morir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los gases ideales guardan mucha diferencia con los gases reales, porque cuando ya estemos en lo que vamos a entrar hoy, que son leyes. Un momentico, vamos a seleccionar aquí el color. Leyes. Hoy no me interesa, por ejemplo, que sepamos que son 10 leyes o 9 leyes. No, eso es lo de menos. Me interesa esto. Si yo hablo de leyes de los gases, no estoy hablando de leyes de los gases reales. Me estoy refiriendo a los gases ideales, que son los que se pueden modificar, son los que se pueden condicionar, son los que se puede predecir su comportamiento, porque es hipotético. Y si es hipotético, yo puedo manejar ciertas condiciones. Entonces, esos gases ideales, nosotros los vamos a relacionar desde dos criterios. Número uno, teniendo en cuenta ciertas magnitudes. Algunas ya las hemos mencionado. Otras las vamos a empezar a mencionar hoy. Magnitudes. ¿Qué cosas se pueden medir en un gas? Profe, no nos haya dicho de que los gases no tienen volumen definido. Sí, es cierto, no tienen volumen definido, pero se toman de recipiente. Y si el recipiente me dice que tiene 100 litros, pues ahí dentro van a haber 100 litros. Además de las magnitudes, voy a tener en cuenta su comportamiento matemático para poder generalizar, para poder predecir. Debo tener en cuenta el comportamiento matemático. Un momentito. Ese comportamiento matemático desde dos criterios que ya ustedes manejan por su matemática de años anteriores, muy sencillo. Un comportamiento matemático referido a relaciones directamente proporcionales o a relaciones inversamente proporcionales, pero no pueden ser en los dos sentidos. O es una o es la otra. Ambas no se pueden. Yo no puedo decir que la densidad y la masa son directas e inversamente. No, no puedo decir. Bueno, sí lo puedo decir, pero usted no se va a creer ese cuento tan, mejor dicho, tan asombrosamente erróneo. Magnitudes como cuáles, profe, como el volumen, como la presión, como el número de moles. Ustedes trabajaron muchísimo el año pasado, sobre todo en nomenclatura, sobre todo en cálculos de fórmulas,
en Avogadro, mejor dicho. Volumen, presión, número de moles, incluso densidad, incluso masa molecular y otras cosas que vamos a trabajar como magnitudes dentro de las leyes. ¿Y esas dos cosas para qué? Si yo tengo en cuenta las magnitudes y el comportamiento matemático, hay un punto de enlace entre estos dos criterios. Y es precisamente la predicción. Yo voy a saber qué sucede. Y si sé lo que sucede, predigo. No, aumenta. No, disminuye. No, profe, se mantiene constante. Eso es predecir. ¿Cierto? Y desde la termodinámica, si yo sé que la temperatura es directo con la presión, y te digo, bueno, la olla a presión en tu casa comenzó a 15 grados Celsius. ¿Sí? Colocando ejemplos súper raros. 15 grados Celsius. Y luego terminó en 60 grados Celsius. Sería caso 1 y caso 2. Situación 1, situación 2. ¿Qué es 60 de 15? Sin calculadora, a ver. ¿Qué es 60 de 15? Luis da Rivera. ¿Qué es 60 de 15, Luis? Luis. Rivera. Ya, bro. ¿Qué es 60 de 15? Matemáticamente hablando, Luis. Estamos hablando de este, haga la claridad de este casito aquí. Nuestra olla a presión empieza a 15 Celsius. Estoy colocando datos arbitrarios, pero luego termina a 60. Yo pregunto, ¿qué es 60 matemáticamente de 15? Profe, no sé, o sea, no sé qué responderle la verdad. Ok, bueno, muy bien. Si podría explicar de pronto usted ese ejemplo, porque yo también... Bueno, a ver. Ok, la idea es la siguiente. En nuestra cocina empezamos a usar una olla a presión. Notamos que la temperatura con la que inicia esa olla a presión, la temperatura, mira que aquí estamos hablando de temperatura, es de 15 grados centígrados. Pero después de media hora que sometemos esa olla a calentamiento, se vuelve a medir la temperatura y encontramos que la temperatura es de 60 grados centígrados. Entonces yo comparo. Así no me den el valor de la presión. Así no me la den. Pero yo sé que temperatura y presión son directamente proporcionales. Matemáticamente, ¿qué es 60 de 15? ¿Qué tengo que hacerle a 15 para volverlo 60? ¿Qué tengo que hacer? Profe, multiplicarlo por 3. Multiplicarlo por 3. Si yo multiplico 15 por 3, me dará 60. Por 4, por 4. Por 4, por 4. Luis, sí viste, Luis, que sí puede, claro. O sea que 60 es el cuádruple de 15. ¿Sí ves? Y si es el cuádruple, las temperaturas aumentan. ¿Qué le podrá pasar a la presión? Pues la presión también va a aumentar el cuádruple. Así no me digan qué valor de presión es el del comienzo. ¿Por qué? Porque me fundamento en una magnitud y en un comportamiento matemático para poder predecir lo que sucede. ¿Qué va a suceder? Que las presiones aumentan, profe, eso es una respuesta. Pero si tú me dices, profe, las presiones aumentan cuadruplicándose, todavía es mucho mejor. Y si usted me grafica eso, es muchísimo mejor todavía. ¿Por qué? Porque es probable que yo te presente situaciones como estas que voy a hacer aquí. Plano cartesiano sencillo. Supongamos que aquí te hablo de temperatura y aquí te hablo de presión. Pero aquí te hablo de masa y aquí te hablo de volumen. Aquí te hablo de masa
y aquí te hablo de volumen. Fíjate que estamos en generalidades, pero si yo entiendo la introducción, ya después que empecemos a decir, no, esta ley se llama así, se fundamenta en esto, la cosa es mucho más sencilla. Fíjate lo que dijimos aquí, que ustedes respondieron correctamente, que 60 es el cuádruple de 15, porque aumenta. Si una temperatura aumenta y la presión aumenta, ¿qué relación proporcional es esa? ¿Será directa? Directa, profe. Directamente Perfecto. proporcional. Muy bien, sí señor, correctísimo. Los matemáticos me dicen a mí que toda relación directa, como la que existe entre presión y temperatura, al graficarla, ¿qué figura me da? Toda relación directa al graficarla, ¿qué figura me da? ¿Qué gráfica me da? Una línea recta creciente, ¿no? Perfecto, sí señor, una línea recta creciente. ¿Sí ven que sí saben de esto? Claro, lo que pasa es que hay que traerlos desde allá, porque yo no les voy a dar todo. Hay que empezar a meternos ahí en la cabeza del estudiante para mirar, esto me sirve, bueno, puf, dígalo. ¿Cierto? Sí señor, toda razón. Me va a dar una línea recta creciente, pero que jamás en química, de pronto en física, en matemáticas pueda, pero en química no. En química no va a arrancar de cero, porque si yo digo que hay presión cero, no hay movimiento. Si yo digo que la temperatura es cero, no hay movimiento. Y nos habíamos quedado en la conclusión de que hay movimiento porque hay temperaturas. Si yo empiezo a moverme cuando estoy haciendo ejercicio, pues mi presión sanguínea aumenta. Mi corazón tiene que moverse más. Entonces yo tengo que respirar más. Y los físicos me hablan de frecuencia cardiorrespiratoria. Y ya en mi bicicleta me dicen, tu pulso es esta, la presión es esta, y has consumido tantas calorías. Y la distancia que has recorrido es de tantos kilómetros. Todo eso lo mide en una bicicleta estática. Ya no tengo que colocar el celular para medir media hora. No, aquí en el tablerito te lo van indicando. Lo mismo la frecuencia, lo mismo las calorías que consumes. Si no te mueves, pues no vas a sudar. ¿Sí ves? Que eso guarda mucha relación con esta ley que estamos diciendo. Una relación directamente proporcional. Pero, si analizamos volumen y masa, a colocar un ejemplito. No les voy a decir nada, vamos a analizar el ejemplo nomás. Tengo un recipiente. En ese recipiente hay agua. ¿Cuántos litros? No importa, hay agua. En ese recipiente yo dejé caer una piedra, como decimos aquí en la sabana. En otra parte dirán roca. Bueno, una piedra. Y también analizo que sobre ese recipiente pues hay aire. Así explico yo densidad en 10º grado. Lo último que digo es fórmulas. Yo obligo, en el buen sentido de la palabra, al estudiante para esto, miren, obligo a esto, que el estudiante me hable y me diga, profe, lo que va a suceder allí es esto, o el comportamiento es este, o eso es directo o es inverso. Listo, pero que lo diga el estudiante, no que lo diga yo. Entonces yo planteo, bueno, aquí vemos 3 cosas hipotéticas. Las líneas blancas es el aire, la atmósfera. Las líneas mostaza es el agua. Y el punto rojo es una roca. Pues, di tú, un anillo de oro, una cadena de oro o de plata, de hierro, lo que sea, pero que tenga bastante masa, que sea sólido. Entonces yo pregunto, de estas 3 sustancias, ¿quién ocupa menos volumen? Menos volumen. A ver qué opina mi amigo Francisco Tapia. ¿Qué opina Francisco? Entre el aire, el agua
o la roca, la piedra caliza, esa piedra china que decimos nosotros aquí en la sabana. ¿Quién tiene menos o quién ocupa menos volumen? Francis, ¿qué opinas? Bueno, mientras Francis activa el micrófono, vamos a preguntarle a Juan José Badilla. Sí, profe, aquí estoy. Cuéntame, Juan, ¿quién ocupa menos volumen, Juan? Yo creo que el aire. El aire ocupa menos volumen. Muy bien, eso es lo que opina Juan. Vamos a mirar qué opina Andrés Laborde. Andrés, voy a volver a colocar el diagrama, el esquema. ¿Quién ocupa menos volumen? Andrés. Profe, una pregunta. ¿El recipiente donde está es cerrado o está...? Mire que está abierto porque las rayitas blancas simulan la atmósfera, el aire. Ok. Profe, no sería la roca. Claro, señor, toda la vida. Volumen es espacio. Mire el espacio que tiene el aire. Mire el espacio que tiene el agua. Pero mire el poquito de espacio que tiene el punto rojo. Este punto rojo ocupa menos espacio que el mostaza y que el blanco. ¿Cierto? Ahí estamos claros, ¿verdad? Espacio es volumen. Ahora voy a cambiar la pregunta. ¿Quién tiene más densidad de esos tres? ¿Qué opina Ursola Juan? ¿Quién tiene más densidad de esos tres, Juan? Escuchamos. Juan. Juan. Ursola parece que no está. Juan, entre estos tres que tenemos aquí, Sí. ¿quién tiene más densidad? ¿Quién tiene más densidad? El agua. Señor. El agua. O sea, el agua, recuerda, es el mostaza, ¿no? ¿Es el más qué? Densidad. Voy a cambiarles el ejemplo. No, este que es más chévere. No, vamos a este. A ponerlos a pensar un poquitín más. Esto que estamos viendo en la imagen tiene las tres cosas que estamos diciendo en este. El aire que no se ve, el agua y aquí el pedazo, la roca que dijimos. Pero en la figura vemos aceite, agua y el aire, ¿dónde está? Pues aquí arriba. Si colocamos acá una tapa y volteamos el recipiente, ¿cómo quedan las sustancias? Exactamente igual a como están aquí. Lo más denso abajo, lo menos denso arriba. Mira lo que me están diciendo aquí. Lo más denso, lo menos denso. Falso, profe, no sea mentiroso. Lo menos denso, lo más denso. Sobre lo menos denso, que es el aceite, está el aire, que acá lo dibujamos con puntos, con lineecitas blancas. Esta figura es aún más categórica. Puede entrar las veces que quieras, pero ¿hacia dónde va a ir? Hacia arriba, porque tiene menos densidad que el agua. ¿Sí ves? Si eso lo trasladamos a este esquema,
Profe, El punto entonces, rojo, el punto rojo va a tener más masa, va a tener más densidad, porque la masa y la densidad son directamente proporcionales. Pero como tiene más masa con respecto al volumen, ya no va a ser directo, es inverso, porque quien más masa tiene, ocupa menos volumen. Ahora al revés, quien menos densidad tiene, ocupa más volumen. ¿Sí ves? Lo mismo que te dicen acá. Quien menos densidad tiene, que sería el aceite, si lo comparo con el agua, ¿qué le pasará al volumen? O si miro aquí el aire, donde estoy mostrando aquí con el cursor, el aire tiene menos densidad que el aceite. Va a ocupar más espacio que el aceite con respecto al agua. O al revés, que el agua con respecto al aceite. Entre el agua y el aceite tiene más densidad el agua porque va al fondo. Míralo aquí. El agua va a ir al fondo. Si eso, bueno, aquí mira, lo notamos todavía mucho mejor. Por muchos componentes que coloquemos aquí, siempre va a haber una separación en virtud de la densidad. O mira lo que está observando el niño aquí. ¿Cierto? En virtud de la densidad. O acá, todavía, mucho más observado. O aquí, el recipiente es cilíndrico, si es cuadrado, si es rectangular, si es esférico, va a tener siempre la misma diferenciación de densidades. En este caso, lo más denso va al fondo. Lo menos denso queda arriba, que serían las líneas blancas. Lo menos denso ocupará más espacio que el agua y que la roca. Bueno, en ese caso, me enseñaron en décimo, masa y volumen, como son inversamente proporcionales, los matemáticos me dicen que siempre lo inverso me va a dar una línea curva que se opone al punto de origen, porque la masa con respecto al volumen son inversamente proporcionales, por lo que acabamos de recordar. Profe, es que yo ahorita estoy aquí relacionando esto que usted nos está diciendo en internet, pero en internet me aparece que también puedo graficarlo así. Yo te diría, sí, señor. Cualquiera de estas dos gráficas, jovencitos, me está hablando de la misma relación. Y toda relación inversamente proporcional, me dice la matemática, al graficarla, me va a dar o una curva o una recta opuesta al origen. Profe, no entendí eso. Ah, bueno. Resulta que vamos a hacer este ejemplo para ya terminar y dejar todo preparadito para mañana, que ya empecemos a analizar gráficas y tablas. Yo voy a dar aquí 3 valores hipotéticos. 10, el cuádruple de 10 es 40 y el cuádruple de 40 es 160. ¿Verdad? ¿Qué notamos allí? Que van en aumento. Y yo digo, bueno, eso es esa columna de arriba la cuarta parte de 100, 100 entre 4. 25. Eso, perfecto, 25. ¿Y 25 entre 4? 5. Ah, no, perdón.
6.25. 25. Ok, gracias, muy amable. 6.25, vamos a trabajarlo aquí como aproximado, ¿verdad? Yo les digo, muchachos, ese es el volumen. ¿Ok? Entonces, ¿usted qué debería hacer? Tú comparas. Cuando voy de izquierda a derecha, la masa aumenta. Cuando voy de izquierda a derecha, el volumen disminuye. Ah, ya. Si la masa aumenta, el volumen disminuye. Eso es lo que te está diciendo la tabla. Es lo que te está diciendo el gráfico. A mayor masa, menor volumen. Si usted quiere graficarme esto en un plano cartesiano sencillo, me deberías decir, recuerde siempre que en matemáticas nos dice que en el eje de las X va la variable independiente y en el eje de las Y va la variable dependiente. Usted me va a decir, bueno, profe, en el eje de la masa yo voy a ubicar estos 4 valores. Ok. 10, bueno, no me alcanzó aquí el espacio. 10 y 40, no hay problema. Ahora, la clave está en que usted sepa ubicar los números, porque si me lo va a hacer así como me está diciendo la tabla, y me lo colocas aquí, el 100, y aquí el 25, no te va a dar jamás esto. Te va a dar esto. Pero entonces estarías graficándolo mal, porque usted debe saber, a mayor volumen, menor que masa. Entonces, ¿el 100 dónde va a ir? ¿Va a ir aquí o va a ir aquí? Yo sé que 10 va con 100. Lo realmente importante aquí es el orden en el que usted vaya a ubicarlo en el eje Y. Si 10 es la menor masa, tiene que ir con el máximo volumen. Entonces, profe, qué pena con usted. Me disculpan, aquí tiene que ir 100. Para que se cumpla, ¿qué? A mayor volumen, menos masa. Mire, a mayor volumen, menos masa. ¿Dónde va a ir 25? 25 tendría que ir aquí. 25, que es menor volumen con mayor masa. ¿Sí ves? Menor volumen, si lo comparas con 100, obviamente la cuarta parte. ¿Qué es lo inverso? ¿Qué es lo inverso de la cuarta parte, chicos? Entonces el profe de matemáticas me dice, ah, bueno, 4 está sobre 1. ¿Qué es lo inverso de 4 sobre 1? Te dice, profe, lo inverso es un cuarto. Porque en lo inverso como fracción inversa, el denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador. Por eso, la cuarta parte de 100 es 25. ¿Qué es lo inverso de la cuarta parte? El cuádruple. ¿Y cuál es el cuádruple de 10? Cuarta. Entonces, en la clase de mañana, me le robé 4 minuticos. En la clase de mañana vamos a analizar esto con ejercicios, pero desde otro campo, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho por su tiempo. Se cuidan, se protegen, por favor. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Listo, profe, chao. Igualmente, chao. Chao, sí, señor. Amén. Chao. Profe, chao, que pase bien. Cuídense. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo